Hola, bienvenidos y buenos días a todos. Como digo, bienvenidos al webinario de hoy en el que hablaremos o veremos cómo a través de la aplicación de Canvas, ¿no? Podemos crear una aplicación de inventario que funcione de forma offline. Nos acompaña en el día de hoy mi compañero Aitor Francés, que es responsable de la línea de Low Code en DQS, y también en el webinar de hoy tendremos a mi otro compañero Ángel Rubén García, que es consultor técnico también de la línea de Low Code. Sin más, doy paso a Aitor. Y nada, bueno, comentaros antes que nada que tenéis PIR para hacer cualquier consulta, cualquier duda que os vaya surgiendo durante la sesión. Si en el caso de que no podamos resolverla durante la sesión de hoy, como siempre, os contactaríamos por correo electrónico, ¿vale? Para resolver las dudas. Y ahora sí que sí, Aitor, todo tuyo. Perfecto. Nada, muchas gracias, Nada. Encarna. Pues nada, como comentaba, y hoy un poco igual que en la línea que hemos ido teniendo de los últimos meses, la idea es pues ir haciendo una serie de webinars relacionados con temas del mundo de low code, o en este caso concreto, más en detalle de Power Platform, es decir, lo que son las herramientas de low code dentro del ecosistema o universo de Microsoft, ¿vale? Y vamos, hoy en el punto concreto del que vamos a hablar, o el caso de uso del que vamos a hablar, está relacionado con toda la parte de, digamos, de supply chain que pueda tener cualquier empresa, ¿vale? En la que pues hay que hacer una serie de gestiones desde compras, ventas, purchase request, movimientos de almacén o, por ejemplo, en este caso concreto, lo que es poder realizar el conteo del inventario de productos que tenemos en un almacén, en una nave, en lo que necesitemos, ¿vale? Entonces, un poco la idea de hoy es poder ver no únicamente, digamos, cómo podemos desarrollar una aplicación de este estilo, sino además que nos podemos encontrar con la necesidad de que esa aplicación tenga que funcionar en offline porque, por motivo que sea, no dispongamos de suficiente conexión dentro de ese almacén, por ejemplo, y necesitemos poder trabajar igualmente con una aplicación que nos permita guardar y contar todos esos productos que tenemos que, valga la redundancia, que contar. Entonces, de esta forma, unimos dos cosas. Por una parte, disponer de una aplicación que nos permita hacer un conteo de inventario y por otra, que además esa aplicación pueda funcionar en offline. ¿Vale? Rubén, si puedes ir pasando. Entonces, como decía, un poco siempre vamos a empezar desde el punto de vista de, para aquellos, aunque sean cinco minutos, para hablar un poco de lo que es low code y con qué productos trabajamos en nuestro día a día y luego ya entraremos en el detalle de la aplicación y un caso de uso real. Como siempre, y me gusta comenzar, qué es al final low code y qué es Power Platform. Al final la idea que tiene Microsoft, digamos, o de en qué se basa low code. Al final low code es una forma de democratizar el desarrollo y promover la colaboración, de forma en la que la visión, digamos, global es que cualquier usuario o cualquier persona, independientemente de sus conocimientos técnicos, sea capaz, en cierta forma, de poder crear una serie de automatismos, poder crear una serie de aplicaciones con funcionalidad, de forma en la que el acceso, el primer acceso a, a ese desarrollo, digamos, sea mucho más sencillo. Esto dentro del ecosistema de Microsoft, ¿vale? Es con Power Platform. Power Platform al final es ese ecosistema en el que tenemos distintas herramientas que pueden trabajar tanto de forma conjunta como de forma eh, independiente, que nos permite pues tener aplicaciones, tener automatismos, tener páginas web, tener agentes de Copilot, nos permite tener una serie de herramientas que pueden trabajar entre sí. Y lo más interesante al final es que no únicamente tenemos herramientas que trabajan dentro del ecosistema de Microsoft, sino que además podemos conectar estas herramientas con cualquier otro sistema, sea de Microsoft o no. Como aquí pues ponemos un ejemplo de SAP, o podemos tener Salesforce, o podemos tener un SAP X3, o podemos tener una base de datos local, o podemos tener un SQL en un MongoDB, es decir, todo este ecosistema nos permite simplificar la forma
nos permite agilizar la forma en la que podemos conectar a distintos sistemas, independientemente de cuáles sean estos sistemas, sin tener que, 2 puntos al final, sin tener que gestionar toda la parte de backend de todos los conectores que necesitamos, porque ya existen esos conectores, o si los necesitamos crear, los podemos crear de forma muy sencilla. Y luego por la parte de, digamos, más de experiencia de usuario, tenemos una serie de herramientas que nos facilitan ese desarrollo, ¿vale? Si puedes continuar, pues, ¿qué es lo que tenemos? ¿Vale? Podemos trabajar, como ya lo hemos visto en otros webinars, podemos trabajar con Power Apps, podemos trabajar con Power Automate, con Power Pages, con Copilot Studio, con iBuilder, más todo lo relacionado, como comentaba, de Microsoft. Y al final la idea es este punto que tenemos en el centro, ¿vale? Que es, antes se llamaba Citizen Developers, ahora ya va cambiando el nombre con prácticamente cada mes. Ya sabemos que Microsoft le gusta hacer rebranding muchas veces de sus productos, de sus conceptos, etcétera. Entonces, al final lo que nos interesa, y creo que este concepto es muy interesante, es poder desarrollar o poder disponer de perfiles que sean Citizen Developers. Esto al final es personas que, sin necesidad de tener un conocimiento técnico muy potente, sean capaces de desarrollar pequeñas aplicaciones, procesos, automatizaciones de forma ágil e intuitiva, que sean usables, ¿vale? Al menos para tener un primer acceso, digamos, a esas necesidades, a poder resolver las necesidades que pueda tener una empresa en su día a día. Y luego ya a partir de ahí, eso se puede, em, digamos, nutrir del resto de, digamos, perfiles más específicos, como pueden ser ya desarrolladores más técnicos, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en interfaz de usuario, experiencia de usuario, consultores funcionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero un poco el foco es ese. Power Platform al final se basa en agilizar y permitir un acceso más ágil y más intuitivo a poder desarrollar aplicaciones o procesos automáticos. Esto, enfocado a puntos de vista de proyectos más complejos, al final se basa en que los tiempos de desarrollo serán normalmente menores a lo que sería un proyecto clásico, ¿no?, de desarrollo de una aplicación en la que necesitamos pasar por, tenemos que crear la base de datos, tenemos que gestionar las conexiones con esa base de datos, tenemos que crear de cero una aplicación. Entonces, digamos que minimizamos esos tiempos de desarrollo. Como comentaba, ¿con qué familia de productos al final estamos trabajando? Si puedes continuar. ¿Vale? Tenemos, como hablábamos, Power Apps para lo que es acceder a la información de forma ágil con una interfaz. Luego tenemos Power Automate, ¿vale? El cual nos permite, si puedes ir pasando, Rubén, en el cual nos permite conectar con distintos sistemas, como comentaba, no únicamente dentro de Microsoft, sino prácticamente cualquier sistema que de una forma u otra tenga un webhook, una API, vamos a poder conectar con esa y en muchas ocasiones, ahora a día de hoy ya no sé cuántos habrá, en su momento había más de 700 conectores, a día de hoy seguramente haya muchos más, ¿vale? Pero nosotros incluso podemos crear nuestros propios conectores si tenemos un sistema al que queremos conectar que todavía no existe ese conector. Y estos conectores al final se pueden usar en distintas herramientas, no solamente dentro de Power Automate, que es esa parte de automatizar procesos, sino dentro del resto de herramientas que tenemos. Luego tenemos la parte de Power Pages, ¿vale? Que es esa interfaz que, digamos, para usuarios internos tenemos las Power Apps, para usuarios, digamos, externos tenemos la funcionalidad de Power Pages, que nos permite tener una página web, ¿vale? Conectada, igual que con las Power Apps, conectada directamente a nuestros datos, ¿vale? De forma mucho más sencilla. Finalmente, tendríamos iBuilder, la parte ya más de inteligencia artificial, ¿vale? Dentro de este ecosistema de Power Platform. iBuilder, que son modelos predefinidos o ya incluso hoy modelos LLM, en el que nos permite realizar una serie de acciones concretas con inteligencia artificial, como podemos ver ahí, de extracción de información de documentos, es decir,
OCR, podemos hacer predicciones, podemos categorizar o clasificar el feedback en función de unas categorías, o como vemos ahí también, podemos hacer toda la parte de prompting, que es utilizando un LLM, como puede ser ChatGPT 4, por ejemplo. Haríamos lo mismo que haríamos si hablásemos con ChatGPT o con Copilot, es decir, le damos un prompt con una serie de parámetros de entrada y eso nos devuelve una serie de información, y eso lo podemos utilizar igual que antes en cualquiera de nuestras herramientas, ¿vale? Y por último, al final tenemos también la parte de Copilot o Copilot Studio, que nos permite, digamos, y esto en futuros webinars iremos en detalle a lo que podemos hacer con Copilot Studio, ¿vale? Pero veremos que podemos crear agentes utilizando todos esos componentes que hemos hablado previamente. Podemos meter un agente dentro de una Power App, podemos tener un agente dentro de un chatbot en nuestra página web, podemos tener acciones dentro de ese chatbot con Power Automate, con esos conectores. Entonces, todo ello unido nos permite crear agentes con Copilot Studio. Dicho lo cual, ¿vale? Y antes de empezar directamente por el caso de uso, ¿vale? Si puedes continuar a la siguiente, ¿vale? Simplemente, si alguno de los que veáis este webinar estáis interesados en algún momento, ¿vale? Tenéis la opción con este QR de reservar una sesión de 45 minutos con nosotros, ¿vale? En el que podáis tener cualquier duda, ¿vale? Relacionada con procesos de transformación, con mejora de eficiencia, identificar posibles casos de uso a nivel de inteligencia artificial, de, como decía, de mejora de procesos, de si tenéis algunas dudas concretas pues ahora si empecéis a trastear con Copilot Studio, cosas así, con todo ello pues podéis reservar una sesión con nosotros de forma gratuita para tener ese primer acercamiento y que os podamos ayudar con algo de ello. Ahora bien, después de esta presentación vamos un poco al kit de la cuestión, ¿vale? Que es esa aplicación de gestión de inventario. Esta aplicación, al final, en lo que se basa es, más allá, como comentaba, tenemos dos conceptos, ¿vale? Si puedes pasar a la siguiente. Tenemos dos conceptos. Por una parte tenemos que es una aplicación, por una parte tenemos que es una aplicación offline, que ya tiene su complejidad, podríamos decir, y por otra tenemos la funcionalidad en sí de la aplicación, que es hacer un conteo de inventario, ¿vale? ¿Qué nos permite entonces esta aplicación? Pues podemos crear conteos de inventario nuevo, podemos agregar productos, podemos realizar búsquedas de productos y crear nuevos productos si lo necesitamos, o asociar nuevos productos, crear nuevas líneas de inventario. Podemos luego tener un proceso también de aprobación de inventarios, ¿vale? Y todo ello además pues podemos hacerlo, pues por ejemplo, con lectura de códigos de barras o códigos QR de los productos, y directamente no tenemos que buscar el nombre del producto, sino que automáticamente nos encuentra el producto por código de barras o por código QR. Podemos tenerlo asociado a distintas ubicaciones. Cada usuario puede trabajar en su propia ubicación y, por tanto, cuando accede a los datos, ve únicamente los datos que en principio debería ver en su ubicación, ¿vale? Por tanto, toda esa funcionalidad. Y como comentaba antes, también un poco el objetivo es que podemos tener esta aplicación, la necesitamos usar, pero, por ejemplo, en el almacén X no tenemos conexión Wi-Fi por el motivo que sea, ¿vale? Pues esta aplicación al final lo que nos permite es trabajar con los datos reales, ¿vale? De forma, luego veremos un poco en detalle, digamos, aunque sea por encima un poco cómo funciona la arquitectura, pero por entendernos al final trabajamos con los datos reales haciendo una copia en una base de datos en el dispositivo, ¿vale? Que puede ser tanto un ordenador como puede ser un móvil, ¿vale? O una tablet. Y esa información se queda almacenada ahí, y luego, cuando hay conexión, esa información se envía eh, directamente y se recupera nueva información. Para esta aplicación en concreto, hemos hecho aquí un ejemplo, ¿no? de datos maestros y datos de transacciones con los que podemos trabajar, ¿vale? Y pues tenemos este ejemplo, ¿no? Tenemos una parte, los temas de los productos y los códigos de barras asociados a esos productos, tenemos
los usuarios que pueden acceder y que pueden hacer esos conteos o que pueden validar esos conteos, ¿vale? Esos inventarios que están asociados a ubicaciones, a almacenes, a X, ¿vale? Por otra parte, tenemos poder generar esos inventarios nuevos y poder crear y poder contar cada uno de los productos que tenemos por cada inventario. Y entre medias, como vemos, pues ahí tenemos esa parte de poder asociar usuarios con productos, digamos, en el sentido de, pues, por ejemplo, tener catálogos de productos, o podemos tener usuarios asociados a ubicaciones, como decía, y por tanto, únicamente el usuario que está asociado al almacén X podrá contar o le podrán aparecer los productos que tendrían que aparecer o que deberían existir en esa ubicación concreta. Entonces, un poco, digamos que este es el contexto, digamos, de la aplicación. Una aplicación que sirve para realizar conteo de inventario con este ejemplo, digamos, de modelo de datos. Y ahora vamos a ver un poco cuál sería, qué funcionalidad podría tener esta aplicación. Para ello, eh, compañero Rubén nos va a enseñar un poco pues, distintas pantallas y qué podríamos hacer en cada pantalla. Y finalmente veremos un caso de uso real que hemos desarrollado para que veáis in situ un poco cómo esto mismo realmente se puede llevar luego a la práctica. Vale, pues muchas gracias por la presentación y por la breve explicación de cómo sería realmente, o sea, de cómo trabajamos en la parte de low code y una pequeña introducción al funcionamiento de la aplicación como tal. Pues creo que en respuesta a realmente la necesidad que se ha comentado hasta ahora Aitor, la aplicación, o sea, primero que nada, diseño lo más sencillo posible para tampoco sobrecargar visualmente lo que al cliente o al usuario que lo esté utilizando. Por otra parte, pues una funcionalidad bastante simple. En este caso, nada más inicial, pues tenemos la pantalla principal en la cual se pueden hacer, pues como se puede ver, la parte de enviar y editar en este caso los inventarios, o por la parte más administrativa de gestionar la parte de aprobar los usuarios, ubicaciones, productos, etcétera. En esta parte, pues, es un sencillo de crear, leer, editar o eliminar los productos o los usuarios, ubicaciones, etcétera. Por otra parte, ya entrando a la parte de los diarios, pues tenemos un listado, como he dicho, de forma muy sencilla, un diario donde se puede justamente realizar una edición, se puede eliminar o se puede crear uno nuevo. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues seleccionamos un journal, en este caso sería el primero, y podemos visualizar los artículos que tiene asociados a ese journal. También tener en cuenta que los journal o los diarios que se crean están asociados al usuario al usuario con el que se ha iniciado el trabajo con la aplicación. O sea, solamente saldrían los que has creado tú. O sea, los que ha creado el usuario. Luego, siguiendo, pues tenemos justamente los artículos que podemos hacer exactamente lo mismo, añadir, podemos editar el artículo o eliminarlo. Y una vez que se selecciona, pues podemos ver datos que realmente nos interesan, como es el inventario al que pertenece, el artículo justamente, el estado en el que se encuentra, las existencias, que, valga la redundancia, existen en la ubicación, y la cantidad que se ha solicitado, la cantidad contada. Se puede editar una nueva cantidad, se puede eliminar directamente o aceptar. O sea, los usuarios con privilegio pueden solicitar una. O sea, esto solamente sería en caso de que el usuario tenga roles o el privilegio de poder realizar de poder solicitar esa reposición. Bueno, hasta ahora como podemos ver es muy sencilla la interfaz, es intuitivo, que es también la base o es lo que nos importa realmente en low code, que cualquiera pueda utilizar una aplicación de este estilo y que obviamente sea rápida de desarrollar. Por otra parte, como bien se indica, en cualquiera de las pantallas anteriores dispone de la capacidad de añadir un nuevo inventario. Básicamente, básicamente se puede editar, o sea, se puede crear un nuevo inventario desde cualquiera de las pantallas que hemos visto hasta el momento.
Entonces, ¿cómo funciona la creación? Pues tenemos el nombre de inventario y asignamos un nombre y podemos seleccionar un artículo directamente. O sea, no sería necesario crearlo, luego tener que ir hacia atrás, entrar al diario o al inventario y crear ahí nuevamente los artículos, sino que directamente de aquí, de manera muy intuitiva, se puede agregar, tanto buscándolo manualmente en la barra de búsqueda, o lo podemos escanear con el código de barras, un código QR. Entonces, una vez que ya sea que se selecciona por aquí o que se encuentra el artículo, pues aparece una nueva sección donde podemos ver, obviamente, la info básica, o por ejemplo, el nombre, solicitar cantidad. Podemos os podemos presionar el check, podemos presionar el check para que se cree el journal o el inventario junto con el artículo, o podemos presionar en el más para añadir otro artículo más a ese journal. Una vez que terminamos, obviamente, con todos, pues se selecciona el check y se crea directamente en journal. O si no se desea, pues se presiona en la X o de cancel para no poder, para obviamente no crearlo. O sea, hasta ahora nuevamente podemos ver que es muy intuitivo y que es realmente sencillo de entender. Ahora, como ya mencionamos antes, el código, o sea, el artículo se puede agregar utilizando el código de barra. O sea, si no se encuentra en la ubicación asociada al usuario, pues se utiliza el código de barra. En este caso, podemos ver que no hay un registro, o sea, no hay un producto con el código de barra asociado que se ha leído. Entonces, nos da la opción no directamente de no hacer nada, tirar para atrás y buscar uno nuevo, o de asociarlo a un producto. O sea, puede haber un producto que se ha creado por X motivo, X razón, que no tenga asociado un código QR, entonces se asocia un código QR a ese producto. O que puede haber un update del código de barras o código QR de ese producto y se puede asociar directamente a él. Por otra parte, aquí tenemos la parte administrativa que pudimos ver en la primera pantalla, la parte de abajo. La parte administrativa tanto del inventario, de las ubicaciones, artículos o de usuarios. A esta parte, a este apartado solamente tendría acceso, obviamente, la persona que esté designada o que tenga el rol que realmente sea necesario para poder acceder aquí. Entonces, como bien se ha visto desde el principio, se puede o aprobar o eliminar o visualizar directamente los inventarios en este caso. También se pueden agregar ubicaciones o gestionar de alguna forma. Lo mismo, eliminar, crear, editar. También la parte de los artículos, aquí como se puede ver, gestionar los artículos, o sea, se puede dar un nuevo producto sin necesidad de un código QR. Luego, asociar un código de barras. O sea, se puede crear tanto lo puedes hacer por un nuevo producto, escanearlo con el código de barra y asociar el código de barra a ese producto, o directamente hacerlo por el código de barra. Puedes hacerlo de las dos maneras, se puede realizar. Y por otra parte tenemos los usuarios, que aquí podemos ver que tiene el usuario 1, 2 y 3 y privilegio 1, privilegio 2 y sin privilegios. El usuario 2 solamente podría utilizar los journals, o sea, crearlo, agregarlo y tal. Y ya tanto como el usuario 1 como el usuario 2, pues podrían tener, perdón, uno o más permisos para poder entrar, acceder o gestionar la parte administrativa ya de la aplicación. Entonces, por esta parte, pues obviamente la parte de gestión de ubicaciones, que podemos acceder a la ubicación, tenemos ubicaciones hija, o sea, se puede usar como provincias y municipios, o país y provincia, como se prefiera. Los usuarios asociados a esta ubicación, que es para que eso al final permite que puedas visualizar los productos o los ítems que están en esta ubicación. Como podemos ver aquí, los productos asociados también se pueden agregar. O sea, es todo realmente muy intuitivo y que realmente aporta valor al hecho de no tener en ese momento conectividad y de poder realizar las funciones sin necesidad de esa limitante. Por otra parte, tenemos también los artículos, podemos gestionar los productos
Y aquí tenemos pues las ubicaciones donde se puede visualizar dicho artículo o producto. Se va a poner el nombre, el estado, fecha de caducidad, el código, se puede usar un código de barras. O sea, esta opción la estamos viendo en casi todos los lugares. Puede que, porque para que no sea necesario que tengas que tirar para atrás de la aplicación, volver a ir para adelante, tener un lugar específico donde hacer una sola funcionalidad, pues realmente no es muy asequible. Entonces, por eso tenemos esta opción de asociar código de barras en cada lugar donde obviamente se incluye el ítem, lo podemos visualizar, como también las localizaciones, como también lo podemos ver aquí. Por otra parte, pues tenemos los usuarios, que vamos, que se agrega el usuario y se puede agregar el privilegio o quitarlo o como se prefiera. Y bueno, pues ya esta parte le doy paso a Aitor para que explique la parte de la estructura o de cómo realmente trabajamos con los datos de manera offline. Muchas gracias, Rubén. Bueno, un poco como hemos visto, ¿no? La idea de la aplicación es intentar hacerlo de forma lo más intuitiva posible, intentando minimizar, como también comentaba Rubén, ¿no? Pues decir, tener que ir saltando de un sitio a otro, sino que directamente desde una misma pantalla pueda tener acceso a 3, 4 cosas fundamentales que voy a necesitar sin tener que ir moviéndome y, por tanto, simplificar mucho lo que es la experiencia de usuario, ¿vale? Y luego, como hemos visto también dentro de la aplicación, podemos tanto gestionar la parte de crear nuevos diarios, mantener esos diarios, actualizarlos, etcétera, como también podemos tener la parte de toda la gestión interna, ¿vale? De, como estábamos hablando, de ubicaciones, de almacenes, de usuarios, de productos, de asociar códigos de barras, etcétera, ¿vale? Todo esto al final, o esta segunda parte, digamos, de gestión, en muchas ocasiones puede ser que no necesitemos que esté integrado dentro de la misma aplicación y lo podemos tener de forma externa porque se gestiona directamente desde una central, o en este caso porque tenemos un ERP que directamente toda esta información ya nos la traslada este ERP. ¿Vale? Entonces, un poco la idea, es decir, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir, por tanto, que todo esto hable entre sí, ¿no? Porque al final lo que estamos viendo es que, obviamente, normalmente, cuando se hace un diario de inventario, etcétera, es porque tenemos ya la información de los productos, de los almacenes, etcétera, en nuestro ERP, que puede ser supply chain, puede ser de Dynamics o puede ser cualquier otra aplicación, y necesitamos integrar estos datos en nuestra aplicación. Pero es que además esa aplicación tiene que funcionar de forma offline. Entonces, ¿cómo lo haríamos? En este caso, nosotros tras distintos proyectos, ir revisando distintas opciones, al final lo que hemos visto es que la forma, digamos, de que esta aplicación, este tipo de aplicaciones funcionen de la mejor manera posible es, tenemos un ERP que es externo, ¿vale? Del tipo que sea, y nosotros con la aplicación trabajamos con una base de datos, que en este caso es Dataverse. Dataverse es la base de datos estándar o por defecto que dispone, que tenemos en Power Platform, ¿vale? Y esto lo que nos permite es que la conexión bueno, primero, que la configuración de las tablas es muy intuitivo, es muy sencillo, todo se puede hacer con clics en pantalla, no es necesario crear nada de código, ¿vale? La interfaz para poder gestionarlo es muy sencillo, muy intuitivo, ¿vale? Podemos crear relaciones entre tablas, etcétera, pero además lo que nos permite es que la conexión con nuestros procesos o con nuestra, en este caso, nuestra aplicación, es totalmente, digamos, estándar y transparente para los usuarios. Es decir, cuando tenemos una aplicación, simplemente le damos a conectar con Dataverse y automáticamente tendremos conexión con esa tabla y ya podemos empezar a trabajar con los datos de esa tabla. ¿Qué es lo que hacemos, por tanto, para trabajar de forma, ¿vale? Y esto al final también hay que tener en cuenta que Dataverse, digamos, que es el conector más, eh,
en el que el performance es el mejor, porque tiene menos pasos a nivel técnico por los que pasar, valga la redundancia. Es decir, pongamos un ejemplo. Si yo quiero conectar con SAP, por ejemplo, con un conector, lo que voy a hacer es que para poder conectar yo no conecto directamente, sino que paso a través de un conector. Y ese conector, al final, tiene como varias puertas por las que tiene que pasar. Puertas de seguridad, puertas de conexión hacia un lado, conexión hacia otro, envío, recepción, y tiene, digamos, como varias puertas por las que pasar. Cuando trabajamos con Dataverse, esas puertas se minimizan y se queda simplemente en una puerta de seguridad. La conexión es totalmente directa. Por tanto, lo que, hablando en números casi reales, podríamos decir, una conexión con un ERP o con otro conector puede ser de 5 segundos. En Dataverse es prácticamente inmediato porque no tiene que pasar por todos esos pasos. Entonces, este digamos que es el primer paso, es decir, conectamos nuestro ERP con Dataverse. De distintas formas, en función de cuál sea ese ERP, podemos conectar con servicios web, con Logic Apps, con Power Automate, con DualWrite, con entidades virtuales, lo que sea. ¿Vale? Y luego lo que hacemos es que conectamos todas estas tablas de datos maestros, de diarios, etcétera, de maestros, con la aplicación. Digamos que este es el primer paso. Digamos, todo el backend lo gestionamos de esa forma. Tenemos una base de datos que conectamos directamente con nuestra aplicación. Y luego tendremos un proceso de envío de información desde esta base de datos Dataverse con nuestro sistema externo, ¿vale? Cada X en tiempo real, por lotes, lo que necesitemos. Y luego, ¿qué sucede dentro de la aplicación? Al utilizar Dataverse, y este es el segundo punto por el que utilizamos Dataverse, la funcionalidad offline es totalmente estándar. Es decir, simplemente, y entre muchas comillas simplemente, obviamente tiene un proceso de configuración, etcétera, pero de forma muy sencilla podemos hacer que la aplicación empiece a trabajar de forma offline, ¿vale? Y al final lo que sucede es que esa conexión que antes era con el servidor con Dataverse, ahora lo que hace es que se crea una base de datos local en el dispositivo. Es decir, si tenemos un móvil, se nos va a crear una pequeña base de datos en el móvil que va a ir recuperando la información del servidor y va a ir enviando, luego veremos el detalle, ¿vale? Y en el momento en el que tenga conexión, enviará o recibirá información, ¿vale? Entonces, al final esto lo que hace es que nosotros trabajamos con un almacenamiento local y podemos hacer distintas gestiones, podemos trabajar, como comentábamos, con la cámara y códigos de barras, podemos generar o crear procesos, diarios, gestionar ubicaciones, etcétera, lo que necesitemos. Y además podríamos, incluso aunque estemos en, digamos, en offline, pero tenemos conectividad en ese momento, podemos lanzar una serie de emails si lo necesitamos o de emails, de automatismos directamente desde la aplicación. Por tanto, al final digamos que la solución técnica pasa por, independientemente de cuál sea el ERP con el que trabajemos o la base de datos donde tengamos la información de productos, diarios, etcétera, hacemos, digamos, nos traemos toda esa información en una base de datos que es Dataverse y trabajamos con la aplicación con Dataverse. De esa forma, tanto la conexión de datos con la aplicación como el offline es prácticamente estándar, con una pequeña configuración. Directamente se puede hacer que la aplicación funcione de forma offline y ya podemos empezar a trabajar con nuestros datos sin no perder estos datos en ningún momento. Luego, cuando tenemos conexión, pues ya esa información se vuelca. Entonces, este es un poco el objetivo. Trabajamos con un sistema, digamos, totalmente cohesionado y estándar y luego enviamos o recibimos la información del ERP según sea necesario. Si nos vamos un poco al detalle, digamos, de cómo funciona esta parte del offline específicamente, ¿vale? Si puedes ir a la siguiente, Rubén, veremos que como tal, ¿vale? Al final, cómo funciona es que tenemos el servidor, ¿vale? De Dataverse y lo que tenemos es que si nos vamos a la parte de la izquierda, tenemos que cuando hay conexión, se hace una primera instalación de la aplicación, ¿vale? Y esa instalación de la aplicación crea la base de datos, crea todos los documentos que sean necesarios, etcétera, todos los datos que sean necesarios, perdón,
y hace una primera sincronización de datos con aquellos datos que hayamos configurado, ¿vale? Que se tienen que recuperar en la aplicación. Una vez que ya tenemos esa primera instalación, ya podemos empezar a trabajar con la aplicación, tanto de forma online como offline. ¿Qué sucede si tenemos conexión? Que manualmente o automáticamente cada X minutos empezaremos a recibir información de la base de datos, ¿vale? Del servidor. Entonces, en este caso ya tenemos una primera instalación, empezamos a trabajar y tenemos conexión. Tenemos conexión, cada X minutos iremos recibiendo actualizaciones del servidor. No tenemos conexión, empezamos a trabajar o trabajamos con nuestros datos independientemente de si tenemos conexión o no. ¿Qué sucede si además tenemos conexión? Que es la parte de la derecha. Hemos dicho, si tenemos conexión, recibimos información del servidor. Si tenemos conexión, enviamos información al servidor, ¿vale? Y esto además, como comentaba antes, la idea al final de Power Platform en general es minimizar digamos, la forma en la que deberíamos desarrollar esto. Si esto lo tuviésemos que desarrollar de cero, toda esta parte de instalación de la aplicación, sincronización de los datos hacia un lado o hacia el otro, trabajo offline, crear la base de datos local, etcétera, eso sería muy costoso, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite, como estábamos hablando antes, Power Platform? De forma muy sencilla, ¿vale? Podemos conseguir esta funcionalidad offline, ¿vale? Simplemente haciendo una serie de configuraciones, ¿vale? Y directamente podríamos ya disponer de esta aplicación offline. Entonces, todo esto que veis aquí al final lo hace la aplicación o, digamos, la herramienta por sí sola. No necesitamos configurar, digamos, nada más. Toda esta parte de movimiento de datos que podemos trabajar, de creación de esa base de datos local, etcétera, todo eso lo hace la propia herramienta directamente sin necesidad nosotros de desarrollar nada por debajo. Lo cual al final, y hilado un poco con lo que hablábamos al inicio, lo que buscamos al final es agilizar todo lo que son los procesos de desarrollo de los proyectos que hagamos. Al final un poco y por ver un poco dimensiones, ¿no? De lo que podemos ir hablando, si puedes, Rubén, pasar. Estamos hablando de que podemos llegar a hacer una aplicación sencilla de contenido de inventarios. Obviamente tenemos que ver luego pues la necesidad concreta, ¿no? De hasta dónde podemos, cuánto podríamos necesitar dentro de esa aplicación, si con más o más funcionalidad, menos funcionalidad, pero lo importante, digamos, es que podemos trabajar, siempre que trabajamos con Power Platform, podemos trabajar con modelo de sprint siempre y podemos tener un MVP, ¿vale? En pocas semanas. En este caso, pues es un esfuerzo aproximado, como comentaba, en función de las necesidades específicas. Podemos tener un MVP alrededor de las 4 semanas y luego poder hacer sprints de entre 2 y 4 semanas con funcionalidades adicionales. Entonces, digamos que en 4 semanas o incluso menos en función de, como decía, de las necesidades, podemos llegar a tener una aplicación que sea funcional, operativa y además, como decía, no únicamente que tenga la funcionalidad que necesitamos de conteo de inventario, sino que además tenemos una aplicación que además de poder hacer toda esa funcionalidad, además funciona en offline. Por tanto, digamos que en un mismo tiempo de desarrollo tenemos tanto funcionalidad como funcionalidad, digamos, de negocio como funcionalidad técnica. ¿Vale? Tenemos esas dos en el mismo tiempo. Y esto al final es, digamos que es muy bonito contar, digamos que pues sí, esto se puede hacer, pero realmente esto como tal se puede hacer y es un caso de uso real al final que hemos hecho, ¿vale? En este caso, con Médicos Sin Fronteras. Aquí lo que hemos hecho es todo un desarrollo, si puedes continuar, ¿vale? De supply chain. Es decir, todo el sistema de supply chain con Médicos Sin Fronteras, hemos desarrollado ciertas aplicaciones, ¿vale? Con funcionalidad offline que permiten gestionar distintas operaciones o distintos diarios dentro de lo que es todo el ecosistema de supply chain. Si puedes pasar a la siguiente, veremos lo que es a grandes rasgos, digamos, ¿no? Un poco cómo es esta
implementación. Entonces tenemos como distintas contextos, ¿no? Digamos, de conectividad, en la que tenemos buena conectividad, tenemos conectividad intermedia o baja conectividad. Entonces, en función de qué punto estemos, pues vamos a necesitar, digamos, el desarrollo de una solución u otra. En este caso, si continúas a la siguiente, veremos pues, que tenemos distintas acciones, ¿no? Pues tenemos, para todo lo que es que tenemos conectividad, pues podemos trabajar con Supply Chain Management. Cuando tenemos baja conectividad o media conectividad, podemos trabajar, como hemos hablado, como temas de offline, con las aplicaciones Canvas o al final aplicaciones de Power Apps, o bien también en este caso con Point of Sale también que hemos desarrollado. Entonces digamos que digamos que es un caso de uso real, ¿vale? En el que hemos desarrollado una aplicación. En este caso hemos hablado de aplicación de gestión de inventarios, pero que podemos tener cualquier otro tipo de aplicación, podemos llegar a desarrollar relacionado con supply chain o con cualquier otra aplicación. Un poco es el objetivo, ¿no? Es con un caso de uso real, ver que realmente podemos crear una aplicación offline que funcione realmente. Aquí vamos a ver un ejemplo también de la aplicación que hemos desarrollado. ¿Vale? Si puedes ir al siguiente, Rubén. ¿Vale? En este caso, pues para este proyecto, ¿no? Pues un poco lo que hemos estado hablando. Pues tenemos los diarios, tenemos que podemos buscar el producto por código de barras, podemos añadir productos, podemos realizar el conteo, podemos ver si hay discrepancia en lo que tendría que haber y lo que ya hay, podemos ver aquello que todavía no se ha contado, ¿vale? O aquello que tiene cantidad cero, cosas así, ¿vale? Entonces, un poco, digamos que todo lo que hemos hablado, digamos que hemos visto con pantallas y tal, pero que esto realmente luego se ha podido llevar a llevar a cabo y no solamente con lo que es la gestión de inventarios por online, sino con cualquier otra transacción que podamos tener de supply chain, de finanzas, de cualquier cosa. Al final se puede conseguir, obviamente lleva su proceso y cuanto más complejo, pues los tiempos de desarrollo van aumentando, ¿vale? Pero digamos que una parte básica se podría desarrollar de forma sencilla. Obviamente, luego, como comentaba, cuanta más funcionalidad necesitemos, pues obviamente ese desarrollo pues irá siendo cada vez más difícil, pero podemos ir, como comentaba antes también, podemos ir trabajando por sprints e ir liberando funcionalidades periódicamente. ¿Vale? Y ahora, pues Rubén simplemente nos hará un pequeño tour, digamos, por la aplicación para que podamos ver realmente in situ pues esta aplicación, ¿no? Para que veáis un ejemplo de esta aplicación. Pues sí, pues muchas gracias, Aitor. Realmente se ha explicado muy bien el tema del funcionamiento y para verlo realmente cómo sería, pues tenemos aquí una demostración de la aplicación desarrollada para Médicos Sin Fronteras, Akiva, donde justamente podemos ver la funcionalidad que hemos visto hasta ahora en la aplicación que hemos desarrollado, que sería, bueno, pues la gestión de visualizar los inventarios, obviamente asociadas a la locación, a la ubicación. Tenemos la de crear el inventario y controlar los inventarios o gestionarlos. O sea, en la parte de abrir, pues aquí vemos algunos ya hechos, ya creados, donde podemos ver que pueden haber muchos, pero aquí solamente están los que son gestionados, lo que se han creado por el usuario. También podemos crearlo, ¿ya? Seleccionar la ubicación de donde se van a obtener realmente los ítems. Podemos aquí buscar por los que estén o podemos directamente agregar. Aquí, como también en la anterior, podemos o hacerlo tanto por el código de barras como por la búsqueda. Vamos a ver. Aquí nos encuentra los que están asociados a esta locación que hemos seleccionado. Seleccionamos uno, podemos ver cierta información de manera muy sencilla
y solicitar la cantidad que queremos. Podemos agregarla o directamente cancelar aquí. Como se ha agregado, como hemos visto anteriormente, podemos guardarla, enviarla o agregar otros o directamente agregarlos por código de barra. También vemos la parte de no inventario, que es para no tener que, cada vez que creas cada vez que vas a agregar uno, ir a la parte de agregar, de visualizar los inventarios y luego darle en agregar nuevo, sino que directamente está muy accesible. Así nos quitamos un poco de cosas o de pasos que hacer para poder agregar un nuevo journal, un nuevo registro de inventario. Y pues si presionamos atrás, pues vamos a la parte de visualizarlo, que es realmente el objetivo. Y ya lo de controlar inventarios, pues vemos que podemos tanto visualizarlo. Esta es la parte que se sincronizan la información del offline con lo que está ya en Dataverse. Y aquí podemos ver justamente el icono, como ven, habíamos visto antes, el icono que muestra que realmente tenemos conexión aquí. En este caso, pues los datos se actualizan, yo que sé, cada 5 minutos. Sin embargo, presionando sincronizar, pues es más, pues directamente se sincroniza. Ahora, esto solamente funcionaría si tenemos realmente la conexión. Si no, pues vamos, aun por mucho que se le dé, pues no sincronizaría en este caso. Entonces, también ponemos la parte de aprobar y etcétera. Y pues este sería el funcionamiento de manera básica, de manera sencilla de lo que sería la aplicación desarrollada para Médicos Sin Fronteras, donde pues vamos que hacemos lo mismo, utilizamos la misma funcionalidad que hemos visto en la aplicación que se ha presentado hoy. Digamos que este sería un caso real de uso, que se pueden ver que tenemos nuevos inventarios, que tenemos productos asociados con información, con stock, con backorders, etcétera. Y bueno, creo que sería todo por esta parte. Muchas gracias, Rubén. Nada, un poco simplemente por eso. Al final, ver que realmente es un caso de uso real en el que hemos desarrollado no solo esta aplicación, sino más aplicaciones todas relacionadas un poco con lo mismo, con esa parte de supply chain. Y un poco el objetivo al final de hoy es poder ver, digamos, esa desde una perspectiva de qué podemos hacer aplicaciones que tengan, aparte de su funcionalidad propia con lo que necesitemos, ¿vale? Además, nos da la opción de, en el mismo tiempo, o prácticamente en los mismos tiempos, desarrollar que esa misma aplicación funcione de forma offline. Al final es un poco el objetivo. Minimizar tiempos, que sea todo mucho más ágil, ¿vale? Y con ello poder disponer aplicaciones, herramientas mucho más potentes en tiempos mucho más reducidos y además con funcionalidades extra que podamos tener, como en este caso que hemos hablado del offline, pero con otro tipo también de desarrollos. Y por nuestra parte, este ha sido un poco todo. Este era un poco el objetivo de hoy, poderos enseñar, pues en este caso, distintos tipos o que podáis tener una idea, ¿no?, de lo que podemos llegar a hacer, de poder trabajar con herramientas integradas con distintos sistemas. Luego, cómo podemos integrar esos sistemas con estas aplicaciones, que en función de la necesidad pues será de un tipo u otro. Y luego además tenemos la opción final de que esas aplicaciones también sean offline, ¿vale? Y por tanto damos un extra más a esa funcionalidad que podemos necesitar en nuestras aplicaciones. Con todo ello, gracias por estar en esta sesión de hoy. Como comentaba al inicio, ¿vale? Tenéis disponible poder reservar una sesión con nosotros para cualquier necesidad que podáis tener relacionada con Power Platform, con temas de mejora de la eficiencia de procesos, con temas de inteligencia artificial, si estáis trabajando con Copilot, etcétera. Os podemos ayudar con ello, con una sesión que podéis reservar con nosotros. Y nada más. Por nuestra parte, muchas gracias por estar aquí hoy y nos vemos en el siguiente webinar.